4. Hola, ¿qué tal, muchachos? Continuando con nuestro trabajo de investigación, hemos llegado a este que es el último apartado del capítulo número 2, que tiene por nombre Marco Conceptual. Ahora bien, estoy segurísimo que cuando estás viendo el título de este video, te salta a la vista la palabra conceptual, que seguramente te remite a la palabra concepto. Y es precisamente ese elemento el que será nuestro elemento clave para poder entender y realizar la tarea narrativa de este apartado. Bien, checamos primeramente los elementos en cuanto a sus requisitos. Nos dice que debe estar escrita en tercera persona, así como lo hemos visto con anterioridad. ¿Qué más nos maneja? Nos dice que debe estar ordenado alfabéticamente. Esto lo voy a poner un asterisco porque ahorita vamos a revisar qué es lo que se tiene que ordenar alfabéticamente. Nos pide 2 cuartillas de extensión mínima, sabiendo de antemano que pudiera ser un poquito más sin ningún problema. Y no hay un número mínimo ni tampoco un número máximo de términos definidos. Seguramente la pregunta, ya que hemos llegado a este punto, la pregunta es, ¿y sobre qué voy a escribir, profe? Lo tenemos aquí arriba, preguntas guía y orientaciones para el apartado 2.3. Partimos de lo siguiente, nosotros con antelación hemos ya elaborado la pregunta de investigación. Para ello tuvimos que leer un poco acerca de precisamente las temáticas que están relacionadas con la pregunta, y después nosotros hicimos el 2.1, que es el marco histórico. Ahí seguramente tuvimos que leer un tanto más, generamos la paráfrasis, hicimos entonces nuestro reporte de esas lecturas y posteriormente hicimos el 2.2, que es el marco referencial, y ahí ya hicimos una lectura todavía más profunda y entonces hicimos el análisis y la correspondiente paráfrasis. Bien, estoy segurísimo que en estos últimos 2 apartados, sobre todo, te habrás dado cuenta que hay ciertos conceptos que son demasiado importantes para poder entender todo el trabajo que tú estás haciendo. En ese sentido, también te comparto que estoy seguro que para ti hay términos que son muy sencillos ya de entender por tu formación profesional, pero también tenemos que ver lo siguiente, tenemos que tomar en cuenta que no siempre el que me va a leer va a ser una persona que precisamente tenga la misma área de formación que el que está haciendo el trabajo, en este caso que tu persona. Por lo tanto, necesitamos darle a las personas, a los lectores, necesitamos darles un marco, precisamente por eso se llama marco conceptual, un marco en el cual ellos puedan consultar los términos que nosotros consideramos que son claves, que son importantes y que se pudieran complicar al leerlos cualquiera de los apartados anteriores. Esta es la función del marco conceptual, o bien, dicho de una manera mucho más sencilla, vamos a elaborar un glosario acerca de los términos más importantes y desde luego lo vamos a definir. ¿Te acuerdas que hace ratito hicimos aquí un asterisco? Bien, esos términos que nosotros identificamos son los que vamos a ordenar alfabéticamente. ¿Cómo es ordenar alfabéticamente? Empezamos de la A y terminamos en la Z. Es decir, primero los términos que empiecen con la letra A o bien los más cercanos a la letra A y así nos vamos a ir desplazando hasta quedar con los términos que se acerquen más a la letra Z. Bien, aquí tenemos la tarea narrativa expresada en forma de pregunta. ¿Qué conceptos pudieran ser difíciles de entender para el público en general? Identifícalos, defínelos y ordénalos alfabéticamente. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de acuerdo al formato que te he compartido. Y aquí vamos a pensar entonces que alguien está empezando a construir su marco conceptual. Él encontró como término que hay que definir para que el lector pueda entender completamente todo el trabajo, el síndrome del túnel carpiano. Y si te das cuenta, aquí viene ya la definición. Esta definición sin problema yo la puedo obtener de internet, de alguna revista o de algún artículo. No es necesario hacer la paráfrasis, ni tampoco es necesario poner la referencia. Cuando tú termines, entonces te vas al siguiente concepto, siguiente concepto, siguiente, y al final no se te olvide ordenarlas alfabéticamente. Yo te sugiero que primero definas todas y al término las ordenas alfabéticamente. Bien, vamos a recapitular entonces qué es lo que hay que hacer. Lo tenemos en la tarea narrativa. Tenemos que identificar los conceptos que son claves. Tenemos que enlistarlos y posteriormente tenemos que definirlos. Aquí están los requisitos para que los sigas revisando. 2 cuartillas de extensión mínima y no tenemos un número mínimo ni un número máximo de términos que necesitamos definir.